Hoy vamos a ver qué pasa en Home Assistant cuando en una placa ESP Home le borramos el proyecto que tenemos e instalamos otro proyecto. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Roberto, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Puede pasar que compramos una placa, por ejemplo esta, una SP8266 o una SP32, cualquier placa a la que le podamos instalar el SP Home. La compramos para un proyecto, hacemos este proyecto y después por el motivo que sea pues decidimos reutilizar esta placa para otro proyecto. Esto en SP Home no tenemos ningún problema, ahora vamos a ver qué tenemos que hacer. Pero puede haber algún problema en Home Assistant si no sabemos los pasos que tenemos que dar. Así que venga, sin enrollarme más, vamos al ordenador a verlo. Vale, yo por ejemplo aquí tengo unas cuantas placas que están en rojo, ya no las estoy utilizando. Algunas están en pruebas. Si la quisiera eliminar, pues vendría aquí a los tres puntitos, le daría en borrar, en delete, y en SP Home ya quedaría eliminado. No tenemos ningún tipo de problema en hacer esto. Pero ¿qué pasa? Ahora yo, por ejemplo, he borrado una que se llamaba agua del lavavajillas y como vemos aquí, si venimos a integraciones, aún la tengo aquí, agua del lavaplatos. Bueno, agua del lavaplatos. Lo que pasa es que yo ahora esta placa en SP Home es esta de aquí que se llama habitación Arnau, es exactamente la misma, o sea, la que tenía para agua del lavaplatos ahora la estoy utilizando para la habitación de mi hijo. Y ya vemos que Home Assistant me la detecta como agua del lavaplatos. ¿Esto por qué pasa? Pasa porque estos dispositivos, las placas SP, también tienen una Mac. Si venimos aquí a SP Home, voy a entrar a esta misma agua del lavaplatos. Como vemos aquí yo la tengo tapada por seguridad, pero hay la Mac. Y Home Assistant guarda esta Mac como este dispositivo agua del lavaplatos. O sea, adjudica la Mac al dispositivo. Después por eso, aunque lo hayamos borrado en SP Home, cuando lo volvemos a traer a Home Assistant, este ya lo reconoce y dice, pues yo ya lo conozco, este es tal dispositivo. Eso lo que tenemos que hacer simplemente es borrarlo de aquí. Supongo que muchos ya lo habréis adivinado. En agua del lavaplatos vengo aquí a los tres puntitos, le doy en eliminar y le doy en eliminar. Ahora ya se ha ido. Aquí vemos que tengo todo agua del lavaplatos, pero era el primero. Tenemos que asegurarnos bien del nombre que tengamos. Ahora si yo vengo a ajustes, vengo a integraciones, aquí sigo teniendo este y es porque aún lo sigue detectando. Además, si yo le diera aquí en reconfigurar, bueno, ahora me está dando el error porque yo ya lo he borrado, pero me pediría la key de SP Home. Y si le diera la nueva key me diría que no porque él tiene asociada una key con la Mac. Después por eso no lo podríamos instalar de ninguna manera. Tenemos que eliminarlo. Ahora una vez tenemos esto aquí, pues lo que tendríamos que hacer es reiniciar para que esto se quite. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante. Y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Una vez Home Assistant ha reiniciado, vemos que tengo una nueva notificación. Le voy a dar aquí, le voy a dar aquí. Y ahora pues ya es habitación Arnau. Ya me he detectado la que es ahora mismo. Después simplemente le doy a configurar, le doy en enviar. Y ya tendría que añadirse a Home Assistant. Éxito. Terminar. Bueno, pues ya hemos visto que el proceso no es complicado, aparte tiene su lógica si lo pensamos bien. Lo que pasa es que la primera vez que nos pasa, al menos a mí me pasó, que estuve un buen ratito antes no encontré la solución. Ahora hace unos días uno de vosotros me ha preguntado exactamente por lo mismo y por eso he decidido hacer este vídeo, que si alguien más pues tiene este problema, que sepa cómo solucionarlo. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal si aún no lo has hecho,
dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.